El doctor en Ciencias Químicas, Rigoberto Barrios Francisco, profesor de la licenciatura Químico-Farmacéutico-Biólogo. Doctor, muy buenos días. De antemano le agradecemos su participación en esta entrevista. Y bueno, el tema a tratar es con motivo al Día Mundial de la Alimentación, que lleva por lema sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y nutrición. Para empezar y comprender el tema, ¿nos podría definir los siguientes conceptos? Soberanía alimentaria, derecho a la alimentación y seguridad alimentaria. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en su proyecto y vamos a tratar de dar una explicación un tanto corta para hacer esto más fluido. Y bueno, en cuanto a derecho a la alimentación, pues es el derecho que tiene todo ciudadano de cualquier país a tener el acceso a los alimentos dignos y que satisfagan sus requerimientos nutricionales, ¿sí? Y con esto muchas veces los ciudadanos nos vemos inmersos en un sistema, por ejemplo, de gobierno que debe garantizarnos el acceso a esos alimentos. Generalmente esto lo hace a través de una situación que se conoce como seguridad alimentaria y que justo es parte del lema de este año que ha considerado la FAO para celebrar el Día Mundial de la Alimentación. La seguridad alimentaria se refiere, los gobiernos deben de garantizar el acceso a esos alimentos dignos en la sociedad y justo todos los programas que un gobierno o los gobiernos entre sí plantean para acercar estos alimentos a la sociedad es a lo que conocemos como seguridad alimentaria. Por otro lado, el derecho que nosotros como consumidores y como sociedad tenemos para elegir a esos alimentos es a lo que conocemos como soberanía alimentaria. Y estos dos conceptos en su conjunto, tanto seguridad alimentaria como soberanía alimentaria, dan como consecuencia lo que conocemos como derecho a la alimentación. Acaba de mencionar que la seguridad alimentaria como consecuencia propone programas de alimentación como una estrategia para brindar seguridad alimentaria a la población, ¿no? Entonces, ¿qué habría para México en cuanto a estos programas? Bueno, el gobierno federal ha instituido un programa muy interesante a nivel nacional que conocemos como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que justo trata de atender a los 7.2 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema en nuestro país. Y bueno, este programa lleva como punto ideal o como eje central a lo que es el hambre. Sin embargo, si nosotros analizamos el problema más a fondo, generalmente una persona que no tiene ingresos para recibir una alimentación adecuada tampoco tiene los suficientes ingresos para tener una vivienda digna, para tener acceso a la salud, acceso a la educación o acceso a un trabajo. Entonces justo la Cruzada Nacional contra el Hambre lo que pretende es abarcar todos estos puntos para que de alguna manera no solo se garantice la alimentación de los ciudadanos, sobre todo de estos 7.2 millones que viven en pobreza extrema, sino también que garantice la vida cómoda y la vida digna de estas personas. Es más o menos lo que hay para México. Adicionalmente, cabe rescatar que en cuanto a seguridad alimentaria, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a ingerir los alimentos nutritivos que requerimos, pero muchas veces sucede que en algunos sectores de la población no se puede acceder a una canasta básica en la que se incluyan todos los grupos de nutrientes que se requieren. Por ejemplo, nosotros sabemos que los carbohidratos son la fuente más importante de energía que requerimos para nuestro trabajo cotidiano, pero también ahí vienen involucradas las proteínas, vienen involucradas las grasas y que en menor cantidad, pero no en menor importancia, pues algunos minerales esenciales que si faltan en nuestra dieta, pues empiezan a generar algunos problemas de salud en la sociedad. En cuanto a esto, si un gobierno no se preocupa por facilitar el acceso de estos alimentos a su sociedad, pues estamos entrando en un problema de crisis alimentaria. Entonces, de alguna manera sí tenemos que mediar esta situación para que los gobiernos distribuyan los alimentos necesarios, no en cantidad, sino en calidad alimentaria, que es en este caso lo más importante. Para terminar de comprender el tema, ¿nos podría decir qué es un sistema alimentario sostenible?
bueno, esta palabra de sostenible o sustentable como que hoy en día tiene mucho impacto. De hecho, ustedes pueden ver en campañas presidenciales, ya se usa como un eje o como una propuesta de gobierno, la sustentabilidad. Y qué bueno que tiene que ver con todo en general, y que no es más que aprovechar los recursos a los que tenemos acceso mediante la naturaleza, pero que garanticemos que estos mismos recursos existan en un futuro. Y en cuanto a alimentación se refiere, existe un problema muy importante a tratar. Con todas estas situaciones de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria sostenibles, pues hemos visto, por ejemplo, que países como Estados Unidos y otros países del primer mundo han implementado el consumo de biocombustibles como una fuente de energía alternativa para mover carros, por ejemplo. Sin embargo, estos biocombustibles generalmente son fabricados a partir de granos básicos en cuanto a alimentación se refiere. Granos como el maíz, como el trigo, como el arroz, etcétera, que de alguna manera nosotros como ciudadanos dependemos para poder llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Ahora, les voy a poner un ejemplo simple. Ustedes como agricultores, pensando en un caso hipotético, tienen dos opciones: vender sus granos básicos para producir biocombustibles o vender sus granos básicos para producción de alimentos. Entonces, van a tener dos posibilidades de deshacerse de su producción. Va a llegar la persona que les va a decir: a mí véndeme tu cuartillo de maíz, por ejemplo, en 25 pesos y yo voy a hacer tortillas. Y va a llegar el otro y dice: a mí véndemelo en 50 pesos y yo voy a hacer biocombustibles. Entonces el agricultor obviamente no la va a pensar. Él va a decidir pues vender su producción para crear biocombustibles, pero eso crea una deficiencia en cuanto a granos básicos se refiere para el consumo humano. En 2007, que se empezó a implementar esta situación ya a nivel nacional en Estados Unidos, ocurrió una crisis alimentaria en el mundo muy importante, lo que hizo que los precios de los granos básicos se elevaran su precio considerablemente. Adicionalmente, con esto estuvo participando en este fenómeno la situación coyuntural del crecimiento poblacional de China y la India, y también que la calidad de vida pues mejoró en estos países. Entonces, gente que generalmente era pobre pues tenía que consumir lo que la naturaleza le brindara. Sin embargo, cuando esta gente ya empieza a tener recursos, pues empieza a tener el deseo de consumir otro tipo de alimentos, como carnes, por ejemplo. Entonces, nosotros para producir carne necesitamos engordar un animal, y para engordar un animal necesitamos que éste consuma granos básicos. Y entonces imagínense, ahora trasládenlo al caso en el que son muchísimos millones de chinos, muchísimos millones de hindúes. Entonces lo que trajo como consecuencia es que al final del día pues hubiese un desabasto de granos básicos importantes. Y entonces, en cuanto a seguridad alimentaria y sostenible se refiere, es que nosotros garanticemos que existan estos alimentos, que sean seguros, pero que además existan para las generaciones futuras. Y en cuanto a esto, pues se plantean varios ejes, como el regresar a la agricultura doméstica, en el que cada uno de nosotros teníamos en casa, por ejemplo, en nuestra familia, pues teníamos nuestro pequeño espacio dedicado a la agricultura, en el que sembraban unas cuantas maíz, jitomates, calabaza, etc. Entonces, de alguna manera, con ello, nosotros estábamos garantizando la existencia de alimentos en nuestra canasta básica. Hoy en día, con la urbanización, se han ido perdiendo esos espacios físicos que se dedicaban a la agricultura. Hoy en día ya no, esa agricultura doméstica se ha perdido. ¿Sí? Uno de los ejes principales de la seguridad alimentaria es tratar de regresar a esa situación. Sin embargo, vamos a ser honestos, eso es bastante utópico, eso no va a suceder. Es como si yo les preguntara: ¿ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a tener un espacio destinado en casa para la siembra y van a estar invirtiendo tiempo en
estar cuidando la cosecha, o van a preferir ir a la tienda y comprar el kilo de jitomate, por ejemplo. Y la respuesta es obvia, ¿sí? La respuesta es que van a preferir lo que ya está hecho y perdemos este espacio. Entonces, algún otro eje principal está en la distribución adecuada de los alimentos. En el mundo existe un desequilibrio en cuanto a distribución se refiere. Por ejemplo, permítanme revisar los datos. Tenemos en el mundo 842 millones de personas con desnutrición y también tenemos 1.400 millones de personas con sobrepeso. Si nosotros balanceamos, tenemos los casos opuestos, pero gana sobre todo el sobrepeso, ¿sí? Los países en los que generalmente se tiene sobrepeso pues son los países de Occidente, como México, como Estados Unidos y como algunos países de Europa. Y algunos otros, como los países de África subsahariana, pues tienen deficiencia en cuanto a alimentos se refiere. El problema aquí en Occidente es que muchas veces no solo es el sobrepeso, sino que también se desperdicia bastante comida. Algunos autores mencionan que en estos países de Occidente a veces se llega a desperdiciar hasta 20 kilogramos de comida por día, por familia. Esa es una cantidad impresionante. Y solo estamos hablando de lo que desperdicia una familia. No estamos hablando acerca de lo que desperdicia el productor. ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto a tortillas. ¿Cuánto maíz o cuánta masa se desperdicia antes de que el kilo que tú compras llegue a tu casa? Si nosotros hacemos cuentas, en Occidente existe el problema de obesidad porque tenemos gran acceso a alimentos que no necesariamente son sanos para nosotros. Les puedo comentar un ejemplo. En México es muy sencillo acceder a las bebidas endulcorantes, a los refrescos. Si ustedes van al cine, llegan ahí a la fila del combo y entonces cuando ustedes están comprando, el despachador les dice, bueno, si usted me da 5 pesos más, yo le incremento su refresco por uno de medio litro a uno de litro y medio, que además es para una sola persona. Quizás estoy exagerando, pero más o menos así es la tendencia. Entonces, en este país es más fácil acceder a ese tipo de alimentos que a otros más nutritivos. Si tú vas a un cine y le dices a esa misma persona que quieres cambiar tu paquete por una bebida que en ese caso pudiera ser agua, resulta que te sale mucho más caro el combo si lo consumes con agua a que si lo consumes con refresco. Eso mismo pasa en toda la sociedad, ¿sí? Los pobres gastan más dinero en comprar refresco que en comprar leche. Entonces vean cómo si se convierte en un problema de acceso a los alimentos. En cuanto a seguridad alimentaria se refiere, pues se tiene que legislar en favor de disminuir este acceso para que de alguna manera podamos paliar algunos problemas como lo es la obesidad, como es la diabetes, que son enfermedades importantes en México, o como incluso puede llegar a ser el cáncer, porque la obesidad hoy en día es un factor de riesgo para padecimientos crónicos como lo es el cáncer. Entonces, como ven, en cuanto a seguridad alimentaria sostenible se refiere, es importante la distribución de estos alimentos, pero que se garantice que estos alimentos sean de los adecuados para el consumo humano. Eso es en cuanto a sistemas sostenibles se refiere. En cuanto a sistemas agrarios, les decía también, pues, regresar a nuestras parcelitas, ¿no? Pero pues eso es muy utópico, perdón. Otra cosa que se puede hacer pues es implementar algunos otros alimentos, como lo son los transgénicos, que nos ofrecen grandes ventajas y beneficios, como pueden ser mayores nutrientes, resistencia a ciertas plagas, lo que va a hacer posible que estos alimentos pues no contengan ciertos tipos de plaguicidas o ciertos tipos de herbicidas que luego resultan tóxicos para el consumo humano. En este sentido, sí es importante tratar de paliar una cosa que conocemos como revolución verde y que quizá podamos entender este concepto como algo bueno para la sociedad. Esto surge por ahí de 1960 y consiste en la agricultura en masa utilizando fertilizantes
utilizando plaguicidas y utilizando herbicidas, para garantizar de alguna manera la cosecha. Hoy en día también tenemos que paliar algunos problemas como son el desabasto de agua, ¿sí?, que lleva consigo a sequías. Tenemos que paliar también problemas de inundaciones en algunas regiones. Entonces, los transgénicos nos ofrecen esa oportunidad en la que podemos generar semillas, por ejemplo, que no necesiten demasiada agua para crecer, o semillas resistentes a condiciones húmedas, y que entonces en una sequía y en una inundación tú sigas garantizando que va a existir el grano básico. Y eso es con respecto a la seguridad alimentaria sostenible en cuanto a sistemas de alimentación se refiere. ¿En un futuro exista el abasto alimentario? La respuesta quizá es un poco arriesgada, pero yo creo que no. Y eso es en función de que para garantizar nosotros que haya alimentos en el futuro, debemos de garantizar primeramente que haya el acceso al agua en el futuro. Sin embargo, como ustedes saben, y como todo el mundo sabe, cada vez tenemos menos agua potable, y la poca que llegamos a tener la estamos contaminando por afluentes naturales que van ya muy contaminados. Hace 20 años, por ejemplo, nosotros que somos de esta región de la cuenca del río Lerma, hace 20 años era un río vivo, era un río en el que quizás se podía hasta encontrar algún tipo de vida desarrollándose en ese medio. Sin embargo, desde esos 20 años hacia acá, pues esta situación ha ido cambiando. Se ha convertido incluso en un problema de salud importante en los 33 municipios en los que serpentea este río. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es acabando con todos esos recursos que nos van a garantizar alimentación en el futuro. Se necesita hacer algo urgente, y que es detener el desequilibrio ecológico en el que estamos enfrentando a la naturaleza. Estamos acabando con todos nuestros recursos sin importarnos si el día de mañana vamos a tener acceso a ellos o no. Está bien que existan este tipo de filosofías como lo es la sustentabilidad o sostenibilidad. Sin embargo, no solo debe de ser una filosofía de trabajo, debe de ser una práctica diaria en la que nosotros garanticemos que no vamos a seguir dañando a nuestro medio ambiente. Y eso es simple. Lo que debemos hacer es dejar de contaminar nuestras aguas. ¿Sale? ¿Y eso se puede hacer? Claro que sí. El gran problema de la contaminación es que, por ejemplo, no se legisla en favor de la no contaminación. ¿Sí? Dejamos que grandes empresas viertan sus desechos en el afluente. Nosotros mismos, mediante el uso cotidiano del agua, la usamos indiscriminadamente para lavar los trastes, para regar las plantas, para lavar el auto, etc. Y no le damos un uso adecuado. No quiero decir que regar las plantas sea un mal uso, simplemente que existe una situación bien importante. Una planta toma agua como nosotros lo hacemos. ¿Sí? Yo no veo, por ejemplo, a nosotros aventándonos una cubeta de agua y atascándonos de ella si no la necesitamos. ¿Qué es lo que regularmente hacemos, verdad? Vamos y regamos nuestra planta y creemos que por echarle 5 litros ya con eso garantizamos que va a tener el agua adecuada. Sin embargo, pues nada más le estamos atragantando un rato, y pues va a llegar el momento en que pues su necesidad de agua sea en un momento posterior. Entonces quizá ella solo necesitaba en el momento medio litro y tú le pusiste 5, ya desperdiciaste 4.5 litros de agua que era consumible o que era potable para uso doméstico. Y mientras no garanticemos este punto principal, la calidad del agua, la calidad del aire y la calidad de la tierra, no podemos de ninguna manera garantizar que en el futuro va a haber alimentos dignos para las generaciones que vienen. Finalmente, muchas gracias, doctor, por esta conversación tan interesante que nos ha brindado. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, a mí me gustaría finalizar con un hecho, que es que nosotros somos la última generación que tenemos acceso a los recursos. ¿Sí? Somos la última generación que va a utilizar petróleo, somos la última generación que va a tener agua potable.
que vamos a tener alimentos dignos. Y justo a nosotros nos toca resolver el problema que se les viene a las generaciones futuras. Entonces no nos queda a nosotros como sociedad más que hacer nuestro trabajo, que es no seguir deteriorando nuestro medio ambiente y garantizar que todos los recursos con los que ahora gozamos se los podamos heredar a todos aquellos que vienen detrás de nosotros. Gracias.